Buenos días. Buenos días, vamos a empezar. Los que vayan entrando ya los vamos admitiendo de a pocos. Ya estamos 25 personas, ya son 15. Ok, buenos días y bienvenidos a todos a esta exposición conversatorio que es parte del taller de normativa y procesos administrativos para la gestión del patrimonio inmueble en Vilcabamba. Esta primera sesión se denomina Patrimonio Cultural de Vilcabamba y será una introducción a algunos conceptos generales. Esta es una iniciativa del equipo del proyecto de tramo Vilcabamba-Sangaya, del proyecto Japán Sede Nacional. Esta conferencia será brindada por Gabriela Zamora. Agradecemos la presencia de la DDC de Ayacucho, de la Municipalidad de Vilcabamba, de los gestores culturales locales de Vilcabamba, también del representante de la Comisión Técnica, del delegado del Colegio de Arquitectos para esta comisión en Vilcabamba. Ahora vamos a empezar. Perdón, hay un problema con... ¿Se me escucha, no? Ya, ok. Listo. Voy a dar el pase al licenciado Mario Advíncula, que es el gestor del proyecto de tramo, para que nos dé unas palabras. Mario. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas, por su presencia virtual en este medio que es ahora una alternativa para poder seguir trabajando de manera conjunta por la salvaguarda y la puesta en valor de nuestros patrimonios. El taller virtual que está organizado en 4 fechas, empieza hoy, ¿no?, con una serie de puntos muy importantes que son parte de un objetivo que nos hemos planteado desde el Ministerio de Cultura y desde el CAPACNAN para poder abordar un proceso de diálogo y de reflexión respecto a las funciones y protecciones de las diversas entidades del Estado para la salvaguarda del patrimonio cultural. Sin embargo, no queremos que esto sea simplemente un evento de información y de tomar apuntes sobre cuál es la función de cada entidad, sino que entremos a una reflexión y a un debate, a un cuestionamiento de estas funciones, para que después, en un proceso de diálogo, asumamos compromisos y podemos trabajar de manera conjunta en el gran objetivo que es tener planes en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? En el caso de Vilcabamba, tenemos un proceso que se ha venido realizando en los últimos años, ¿no?, pero que creemos que ahora ya es momento de que esto pase a discutir y poder construir entre todos nosotros una política pública que tenga una vigencia y que nos permita entablar el tema del patrimonio cultural no solamente en una perspectiva de posibilidad turística, ¿no?, sino de una perspectiva también de beneficio directo, ¿no?, hacia los ciudadanos y ciudadanas de Vilcabamba, ¿no? No solamente tener la expectativa hacia el otro, sino también en mejorar la ciudad para sus ciudadanos, que es un objetivo muy importante para todos nosotros, ¿no? Y con esto yo quiero dejar en claro el objetivo de estos espacios del taller virtual, ¿no? Y esperamos la participación de todos. Los cuestionamientos son bienvenidos, y si en las 4 fechas tenemos que desarrollar más tareas para poder, digamos, plasmar el documento final o los compromisos finales, bienvenido sea este trabajo, ¿no? Entonces, con eso yo creo que cedo la palabra otra vez a la moderación del taller para poder continuar. Gracias. Gracias, Mario. Bueno, con respecto a la presencia de la Municipalidad de Vilcabamba, le vamos a ceder la palabra al profesor Agliberto Martínez, alcalde de la Municipalidad de Vilcabamba, para que él también participe de ese taller, dando la bienvenida. Bien,
licenciado Mario Advíncula Ceballos, gestor del proyecto del tramo Vilcazomán-Sangaya del proyecto Japajñán, licenciada Ros Antonia Vargas, directora de la Dirección Descentralizada de la Cultura de Región Ayacucho, todas y todos, muy buenos días. En primer lugar, felicitar a los responsables por organizar este taller de conversatorio en bien de la cultura de Vilcazomán. Y saludar a cada uno de ustedes y a nombre de la Municipalidad Provincial de Vilcazomán y a nombre de todos los vilquinas, vilquinos, saludarle y hay que llevar en adelante esta reunión. Muy agradecido. Muchas gracias, señor alcalde. Ahora le doy pase a Gabriela Zamora, que es quien va a dar esta exposición, parte del taller que se ha mencionado inicialmente. Gabriela. Buenos días con todas y todos. Bueno, agradecer su presencia de todos para este taller, como tomo las palabras de Mario para decir que este taller, digamos, forma parte de algo bien importante que hemos estado trabajando conjuntamente con funcionarios, autoridades y con representantes de organizaciones civiles de la Municipalidad de Vilcazomán, digamos, en cómo gestionar el patrimonio cultural inmueble que poseen de una manera más eficiente, pero sobre todo dialogada, ¿no? En donde, digamos, todas las instituciones que participamos, que, digamos, estamos involucrados en esta gestión, tengamos un espacio de diálogo y sobre todo compartamos experiencias. Entonces, les doy la bienvenida, muchas gracias por su asistencia. Esta primera sesión va a ser sobre todo una introducción al patrimonio cultural de Vilcazomán, dando algunos conceptos, ¿no? Algunas definiciones básicas, pero sobre todo va a ser, digamos, esta sesión va a ser como que para que ustedes piensen preguntas concretas, piensen en la problemática que tiene el patrimonio cultural de Vilcazomán y su gestión en estos momentos, y a partir de esas preguntas concretas, a lo largo de las sesiones vamos a ir trabajándolos con diferentes especialistas e invitados. Entonces voy a empezar con la exposición. Pediría, vamos a compartir mi pantalla. ¿Dónde está? Bueno, el patrimonio cultural de Vilcazomán. Digamos, muchas veces pensamos que esta categoría de patrimonio cultural es muy subjetiva, es muy difícil de aterrizar, ¿verdad? De entenderlo a veces con experiencias o con ejemplos concretos. Entonces, lo más importante de esto es saber que ese patrimonio cultural al cual nos referimos y al cual después, digamos, están dentro de las políticas públicas, desde donde el Ministerio de Cultura trabaja, ¿no? Con esa bandera de proteger, conservar el patrimonio cultural, pues el patrimonio cultural somos nosotros, somos nosotros y la historia de nuestros pueblos, de nuestras familias. Entonces convivimos con el patrimonio cultural. Y en Vilcazomán, sobre todo, a lo largo de toda su historia, el patrimonio cultural, más que ser un concepto, es algo vivo, se vive con él. Siguiente. Entonces, ¿qué es nuestro patrimonio? Hay una definición, hay diferentes tipos de definiciones, desde definiciones académicas, desde definiciones que uno mismo piensa de qué es, digamos, este patrimonio cultural, pero también desde la legislación y la normativa. Pero se refiere a nuestro patrimonio, todo aquello que hemos producido
a lo largo de nuestra historia como seres humanos y a lo largo de nuestra historia como seres humanos en nuestra localidad. Las culturas que han pasado, las personas que han vivido en el territorio de Vilcashuamán han dejado un legado. Y eso es nuestro patrimonio. Y ese legado se manifiesta de diferentes tipos. Pueden ser materiales, un legado que tú puedes tocar, que tú puedes ver, como el Ushnu, por ejemplo, pero también espirituales y también sobre todo de conocimiento. Por ejemplo, el quechua. Bueno, no todos, pero de Vilcashuamán sí hablan. Entonces, el quechua también es ese legado que nos ha dejado nuestros antepasados. Y ese legado, esa herencia que nos han dejado, es muy importante porque es un conocimiento diferente, es un conocimiento más que aporta a la humanidad, y es por eso que es necesario conservarlo, salvaguardarlo, difundirlo, pero también pensar que todo esto, lo que nos han dejado como es parte de nosotros, está en constante cambio y también está tal vez en constante peligro. Y eso vamos a estar en estos talleres, digamos, en esta primera conversación, pensemos y reflexionemos sobre eso, sobre la situación de este patrimonio cultural, cómo está, y sobre todo, cómo yo veo este patrimonio, ya sea como persona, como funcionario, cuál es mi relación con ese patrimonio. Lo quiero, tengo conflictos con él, entonces para eso también es esta primera conversación, ¿no? Siguiente. Ahora, digamos, esto, dentro del patrimonio cultural, siempre podemos hablar, ¿no? Los conceptos, qué es patrimonio, definirlo, sentirlo. Para mí, por ejemplo, un patrimonio cultural es el quechua. Es la gastronomía de mi abuela, es el puca picante, o el teje de alberja, o el yuyu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le pongo un valor a esto. Tiene un valor. Este valor puede ser porque mi abuelita lo cocinaba de una forma especial que ninguna otra persona lo cocina. Y para mí eso es único, y para mí eso es muy importante de seguir conservando, porque me gustaría que prueben mis nietos o mis bisnietos, la siguiente generación que va a venir. Entonces, esta consideración del patrimonio cultural parte primero de uno mismo, de una comunidad. Como digamos, tú tienes tu relación con este patrimonio cultural, pero después, digamos, para poder hacer políticas públicas, para poder gestionar este patrimonio cultural, pero sobre todo para que nosotros mismos seamos conscientes de cuán importante es conservarlo, también necesitamos como aliados, necesitamos también ciertas reglas para definir más o menos cómo cuidar, cómo conservar este patrimonio y sobre todo, por qué es considerado patrimonio, por qué tiene que sobrevivir esto para las próximas generaciones. Y esto, digamos, no es tema fácil. No es tema fácil porque es muy conflictivo, porque depende de muchos actores y de muchos factores. Entonces yo les invito, por ejemplo, a pensar en esto, el patrimonio, para reconocer también que si un bien va a ser considerado como patrimonio cultural, implica muchas cosas. Vayamos, digamos, a una estructura incaica, como ejemplo. Digamos, el Ushnu, o digamos el Templo del Sol y la Luna. Este es considerado un patrimonio cultural definitivamente. ¿Por qué? Porque tiene todo una tradición de conocimientos. Detrás de ahí ha habido constructores en el pasado que han aplicado su conocimiento en arquitectura, en estética, en formas constructivas, en llevar. Entonces, eso es importante, digamos, estudiarlo y ese conocimiento que quede, pero sobre todo que quede como símbolo ¿de qué? De nuestra historia, de reconocernos, digamos, en esa identidad que alguna vez formó parte de nuestra historia. Pero para cuidar el Templo del Sol y la Luna, a lo largo de los años,
¿qué ha pasado con esto? A lo largo de los años, varias personas han contribuido para que esto siga ahí, presente, de varias formas, digamos, desde iniciativas personales, ¿no? En que decir, una señora de Vilcashuamán me decía, ¿no? Yo nunca he pensado destruir una piedra o ver ese muro, por ejemplo, porque siempre me ha parecido un orgullo para mí, que yo viva en un lugar donde en el pasado se hayan construido de esta manera tan sorprendente. Pero el Templo del Sol y la Luna está ahí también por el trabajo del Estado y por el trabajo de sus instituciones, y también, digamos, por las autoridades locales, las municipalidades. Entonces, para que, digamos, un bien sea considerado patrimonio cultural, tiene que tener también una intervención de todos, una voluntad política, una voluntad personal, una voluntad comunitaria. O sea, lanzo esto para que pensemos, ¿no? Sobre todo eso, cuán importante es esto. Siguiente. Siguiente, por favor. Y siguiente. Siguiente. Ahora, ¿cómo se divide este patrimonio? Digamos, por ciertas cosas de practicidad y sobre todo para normar y sobre todo para tener un cierto orden en cuanto a gestión del patrimonio, el patrimonio cultural está dividido en patrimonio cultural material o tangible, ese que podemos tocar y ver, y el otro patrimonio inmaterial. Voy a hablar del patrimonio cultural material. Son aquellas cosas que podemos tocar, que podemos ver. Y esto está dividido en dos categorías, que son mueble e inmueble. Es decir, los que se pueden trasladar, los objetos que se pueden trasladar, ya sea cerámica, ya sea cuadros coloniales, arte popular, tejidos, cestería, ¿no? Canastas. Y también está el inmueble, aquello que, digamos, no se puede mover. Está ahí, y esos son sobre todo estructuras arquitectónicas, ya sea prehispánicas, ¿no? De los incas, de culturas como incas, chancas, y también ya sean coloniales o republicanas, como la iglesia de San Juan Bautista, la que está en el Templo del Sol y la Luna, en Vilcashuamán, o el Camino Inca, el Capajñam, ¿no? O un puente. Siguiente. Ahora, el patrimonio inmaterial. Esto es muy importante porque el patrimonio material va de la mano con el patrimonio inmaterial. Digamos que es un reflejo, es una extensión más. ¿Y qué es el patrimonio inmaterial? Son las costumbres, las expresiones, las tradiciones que, digamos, hemos heredado de varios momentos de la historia, no solamente de la época prehispánica. Es más, hay algunas cosas que tal vez nosotros denominamos que son prácticas, fiestas, por ejemplo, que vienen desde la época prehispánica, antes de los españoles, pero que en realidad es una mezcla, ¿no? Es una fusión. Digamos, han tomado algunas prácticas como la adoración a las huacas para después convertirla en prácticas festivas, agrícolas y religiosas, ¿no? Católicas. Entonces, este patrimonio inmaterial es eso, es tan rico y tan diverso porque a lo largo de la historia ha ido cambiando, se ha ido alimentando, se ha ido reconfigurando, y sobre todo pensar que el patrimonio, esto del patrimonio inmaterial, o sea, estas costumbres, tradiciones, nos hacen pensar que cuando vamos a hablar de patrimonio no hablamos del pasado. O sea, hablamos del pasado para entender, ¿no? Y para entender los vestigios y todo, pero si vamos a sentir el patrimonio y sobre todo vamos a vivir con nuestro patrimonio, se habla del presente y sobre todo del futuro. Eso es el patrimonio, que está en constante cambio, y como está en constante cambio, también está en constante tensión, ¿no? También hay conflictos respecto al patrimonio inmaterial, como por ejemplo la apropiación o la originalidad.
siempre se discute, ¿no? Que eso antes era mío, antes que de ser tuyo, ¿verdad? Algún canto quechua o alguna expresión. Entonces también es conflicto este patrimonio. Pero, digamos, este patrimonio inmaterial es muy importante porque como vivo va a ir de la mano con el patrimonio material. Nosotros vamos a sentir ese sentimiento, digamos, de querer a este patrimonio material como la iglesia San Juan Bautista, porque de ahí, por ejemplo, sale la Virgen del Carmen en la fiesta. Entonces, es muy importante. Siguiente. Y bueno, termino más o menos con esta primera parte, para pasar un pequeño video instructivo del Ministerio de Cultura. Y bueno, esta primera parte sobre todo sirvió para eso, ¿no? Para tener más o menos, no aclarar, sino para más o menos conversar, ¿no? ¿Qué es ese patrimonio del cual este taller, digamos, esta primera sesión sirve para introducir y reflexionar? Porque a partir de todos estos conceptos, a partir de todos estos sentires, es lo que queremos hacer, ¿no? Que lo que dijo Mario al inicio, que al final esto que sea una mesa de trabajo, una mesa en donde podamos compartir reflexiones y también podamos compartir preguntas, inquietudes que pueden ser resueltas por, digamos, por todos los que están participando como mesa de trabajo, para ver cuál es la problemática actual, por ejemplo, del patrimonio cultural en Vilcashuamán, pero problemática del patrimonio cultural inmueble, que en la siguiente parte vamos a conversar, ¿no? Así que pasamos el videíto. ¿Qué es el patrimonio cultural? Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que hemos recibido de nuestros antepasados, los conocimientos de estos acumulados a lo largo de toda su historia. Es el testimonio de sus vidas, su forma de entender el mundo, sus creencias, la manera en la que se relacionaron con el ambiente y el contexto en el que vivieron. Nuestro patrimonio cultural es una poderosa razón para comprender y sentirnos orgullosos acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos como sociedad. Nos ayuda a fortalecer nuestra identidad y reconocer la diversidad de nuestras culturas. Entonces, ¿existe una diferencia entre patrimonio cultural y natural? La principal diferencia es que el patrimonio cultural es producto y creación del ser humano, mientras que el patrimonio natural son todos los elementos y recursos que nos ha dado la naturaleza. ¿Cómo se divide el patrimonio cultural? Se divide en patrimonio cultural inmaterial, que está formado por las lenguas y tradiciones orales, las fiestas y celebraciones rituales, la música y danza, los conocimientos, saberes y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía, entre otros que aún siguen vigentes y son significativos para las comunidades que las practican. Y el patrimonio cultural material está conformado por todos los bienes que podemos sentir por el tacto, como las iglesias, las pinturas, las edificaciones coloniales, huacas, esculturas y mucho más. A su vez, el patrimonio cultural material se divide en patrimonio cultural mueble, que son todos los bienes culturales que pueden trasladarse o moverse de un lugar a otro, como por ejemplo, las pinturas, cerámica, textiles, monedas, libros y mobiliario. El patrimonio cultural inmueble, que vienen a ser los bienes que no pueden ser transportados o movilizados, como las casonas, las plazas, cementerios, los caminos, muros, cuevas, entre otros. Según el periodo en el que fue creado este patrimonio, se puede clasificar en patrimonio prehispánico o arqueológico, donde se encuentran los bienes, muebles e inmuebles que fueron elaborados antes de la llegada de los españoles, y patrimonio histórico, donde se encuentran los bienes que se crearon tras la llegada de los españoles, ya sea en la época colonial o republicana. El patrimonio cultural de la nación es el patrimonio de todos los peruanos, de los peruanos de hoy y del futuro. Ayúdanos a defenderlo. Yo defiendo mi patrimonio cultural.
del Perú, trabajando para todos los peruanos. Gaby, Entonces, volvemos para contigo. continuar, Sí. ¿no? Ujú. Sí, para continuar, veíamos como que tal vez hasta aquí alguien quisiera dar alguna reflexión, alguna opinión, sobre todo reflexión, ¿no? De lo que vamos a conversar, algo que tengan que decir, por ejemplo, sobre patrimonio cultural, cómo ustedes lo sienten o cómo, para ustedes qué es, por ejemplo. Alguien que quiera participar, pequeño. Parece que nadie se anima todavía. Pues ya está Si, bien. si no desean de repente activar su micrófono, por el chat también pueden hacer alguna consulta sobre esta parte para poder un poco dinamizar la conversación. ¿Puedo intervenir? Sí. Ya, me ha gustado mucho este video final porque es un video bien reflexivo sobre qué cosa es el patrimonio y qué significa hacer un inventario de ese patrimonio. A veces nos estamos enfocando en cosas inmuebles, pero todas estas cosas inmateriales, ¿no? Que tienen que ver con las fiestas, con que las fiestas tengan una iglesia adecuada, que la iglesia se mantenga muy bien. Todo eso tiene un gran valor. Las fiestas tradicionales que hubieran dentro de Vilcasomán, todas esas son parte del inventario del patrimonio cultural que tiene Vilcasomán y todos los pueblos en sí. Entonces, es importante no solo identificar los sitios arqueológicos, también los patrimonios históricos, inmuebles, también las prácticas. Eso es un trabajo que la municipalidad, es un inventario que la municipalidad podría hacer para autorreconocerse qué Están cosas... todos en la municipalidad, también el alcalde. También está el alcalde en la reunión. Sí, los escucho. Los escucho. Que están ahí, los veo también. Entonces, sería importante a generar un autoconocimiento de qué cosa es ser un vilquino. Muy aparte de tener las estructuras incaicas que lo vemos y que convivimos, ¿qué cosa más significa ser un vilquino? Y esa es una tarea interesante que podríamos reflexionar para cuando una autoridad de Vilcasomán dé alguna charla en este taller, pues diga, he reconocido esto, que no está mostrado, pero que sí está, ¿no? Gracias. Gracias, Luz. Sí, como dice Luz, es importante el patrimonio inmaterial también. A ver, creo que el alcalde de Vilcasomán quiere hacer una intervención. Bien, doctora, ya que hemos escuchado de la arquitectónica, de las tradiciones, de la gastronomía, Vilcasomán tiene sus particularidades. No solamente tenemos los restos arqueológicos de acá, Ushno, Templo del Sol y la Luna, Piedra del Sacrificio, entre otros, ¿no? Y también lo tenemos Intihuatana, que está dentro del distrito de Vizongo, también, como se llama, la iglesia de Pumacocha, la iglesia de Huambalpa, también las Pueyas de Raimunde en las alturas del distrito de Vizongo, también el Piluchurjo, ahí están los restos de los chancas, cuando han sido derrotados por los incas de acá de Huitco, se han ido a Piluchurjo, ahí está su cuartel, los restos de los que han fallecido. De Vilcas está pues a 20 minutos de carro, y también tenemos Catayurjo, que se encuentra en la frontera entre Huambalpa y el distrito Carahuanca. Ese es un túnel en forma caracol que lo han utilizado los chancas. También, como se llama, lo tenemos el Ñaupallajta en las alturas de Ajumarca, distrito de Ajumarca. También Ojo Chirura, dentro del distrito de Independencia. Y también tenemos
en el Japajñán, que está dentro del centro poblado de Pujas, que se conectaba con Cucharcas. También lo tenemos en el distrito de Concepción, ahorita su nombre me ha ido, el Colegio Pedro, que hasta ahorita casi no van los turistas, falta el acceso. También la Laguna Chincher, que está también dentro de la comunidad de Tántar, distrito Concepción, provincia de Vilcasomán. También Laguna de Atinjocha, también vista panorámica de Cerro Anahuarje, que año pasado ya lo hacemos acceso de carretera, y subes a ese lugar, es bonito, observable, todo Vilcasomán y hacia Huancape. Y así lo tenemos todavía, que ahorita me he olvidado. Podríamos hacer una relación de las zonas arqueológicas, y ahora también la zona más importante que está de acá del capital de la provincia, a 15 minutos de caminata, el Campanario Grume, ¿no? Que ha sido descubierto por el ingeniero, ahorita me ha ido su nombre, Yuri Cabero. Campanario Grume, ahorita está ocultado, y prácticamente la municipalidad estamos dispuestos de repente a abrir con la autorización del Ministerio de Cultura, ticharlo, ¿no? Y también tendríamos más espacio, porque cuando vienen los turistas, solamente Vilcasomán, la capital, llega y solamente termina, pues, conocer en 15 minutos, y para más allá ya no lo tienen los turistas. Dentro de eso también, como segundo acceso, nuestro aeródromo de Vilcasomán existe, y está transferido a la municipalidad, pero el gobierno lo ha transferido sin presupuesto. Y hace poquito los visitantes del general del comandante del cuartel Ayacucho nos ha visitado, y ha dicho que, como se llama, debe ser el segundo acceso del aeropuerto de Ayacucho, ¿no? Si hay algún ventarrón, algún caso, ya tendría cerca para aterrizar en Vilcasomán. Entonces, todo ello, el Ministerio de Transportes también, como se llama, ya nos iba a visitar, ya teníamos esa conversación, pero con esta cuarentena que nos ha sorprendido, hasta ahora pues no hemos hecho nada, y el tiempo nos está ganando. Y eso es lo que mi preocupación. También hay muchos lugares que faltan a rescatar o reconocer, ¿no? A llegar. Entonces, eso sería mi participación, más aún como Vilcasomán es subcapital del Imperio Incaico, no es cualquiera. Cusco era capital en tiempo de los incas, y Vilcasomán administrativamente era el segundo capital, y tiene que ser más inversión, ¿no? Ahorita el pueblo está totalmente preocupado, toda la población vilquina, que como tal que vemos la arquitectónica está por caer, está por derrumbarse, está sostenido por palos, y hasta cuándo. Eso es la preocupación del pueblo, y prácticamente nos dice a las autoridades que no hacen nada, ¿no? Entonces, si sería para tocar o para gastar de la municipalidad, qué bueno sería, pero lamentablemente, según las leyes del Ministerio de Cultura, no nos permite. Entonces, para ello, ojalá el ministro de Cultura que invierta, después de la pandemia, que invierta para poner a su lugar las piedras que están cayendo o lo que están caídos, ¿no? Esa es mi preocupación, doctora. Gracias. Gracias, señor alcalde. Sí, si bien es cierto, ahora hay una situación, un contexto en el que todos nos hemos quedado un poco paralizados, justamente por esto que estas reuniones virtuales son importantes para seguir manteniendo la comunicación. Asimismo, con respecto al estado de Vilcasomán y los apuntalamientos, es importante comentarlo, pero lo vamos a hacer probablemente en la parte final para poder continuar con la exposición, porque será una pequeña pausa breve. Pero vamos a dar pase a dos personas que quieren participar. Primero Ángel Mendoza y luego Carolina, que es parte del equipo del tramo.
Ángel, ¿te escuchamos? Bien, buenos días con cada uno de ustedes, compañeros, el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Vilcasomán, la señorita Gabriela, que en su momento en Vilcasomán ya veníamos coordinando sobre estas actividades, también al arquitecto, que, bueno, el arquitecto Pedro que le acompañó, y también ya estuvimos coordinando sobre estas actividades, ¿no? Que se venía este proceso de las capacitaciones para luego promover el tema de la conservación del patrimonio. Si bien es cierto, en la actualidad, el patrimonio inmaterial que se supo manifestando, la juventud actual, llevamos a una reflexión de que ya no lo está cuidando, ya no quiere saber más, quiere el tema de alienación, coger algo que no es nuestro, que nuestros antepasados ya no o sea, que nuestros antepasados lo que han tenido, lo que nos han transmitido, ya no lo quieren seguir valorando. Entonces, este proceso es bastante preocupante. Es un tema que nos llama a todos a un interrogante y sobre todo a los vilquinos hacernos esta pregunta. Siendo vilquino o yo vilquino, ¿qué estoy haciendo para que el patrimonio cultural, las costumbres, las tradiciones persistan en el tiempo? Hace poco, hace unos años, el Ministerio de Educación, bueno, acá en Ayacucho, agregó el tema de la educación intercultural bilingüe, a fin de que el idioma quechua prevalezca, siga enseñándose, que muchos niños y niñas puedan también conocer el idioma quechua, caso que se estaba perdiendo. Las estadísticas manifestaban que el quechua era uno de los idiomas que estaba descendiendo, ¿no?, a nivel de quechua hablantes. Entonces, la Municipalidad Provincial de Vilcasomán, a través de nuestro alcalde, tenemos todo el compromiso del trabajo en coordinación con Japagñán para que todas estas actividades vayan mejorando, se vayan promocionando y de que cada vilquino se sienta orgulloso de dónde viene, de dónde es y qué es lo que tiene atrás en las historias, en las costumbres y tradiciones. Eso es lo que se busca. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Sí, es muy importante lo que dice Ángel sobre el tema de, como vilquinos, qué están haciendo, ¿no? O sea, un poco tener el compromiso también de comprometerse con el patrimonio, ¿no? Ahora voy a dar pase a Carolina Palomino, que es parte del equipo del tramo. Buenos días a todos. Hay dos momentos de la disertación de Gabriela que yo me emocioné mucho. El primero es cuando hablaste en quechua, Gaby. Nos has recordado a todos la dulzura de ese idioma, que también es patrimonio. La otra es cuando rememoraste la comida de nuestras abuelas y me trajiste a recuerdo cómo nosotros todos... Carito, perdimos tu conexión. Creo que Caro está teniendo algunos problemas técnicos. Sí, damos pase a Mario mientras Caro puede solucionar el tema de su conexión. Sí, sobre lo... bueno, la estructura de la exposición ha estado bastante clara, ¿no? Pero me quedó mucho la imagen final, de esa foto que colocaste del Templo del Sol con la festividad de la Virgen del Carmen, ¿no? Que tal vez es la síntesis gráfica de lo que se ha estado disertando al inicio, ¿no? El valor del edificio patrimonial, ¿no?, que se acopla a una manifestación fuerte de patrimonio inmaterial, que es la festividad, ¿no? Y que los dos tienen valores muy importantes y tienen lecturas muy importantes para el funcionamiento de la organización en Vilcasomán. Ninguna se contrapone a la otra, ¿no? Pero sin embargo necesitamos que las dos se valoren y las dos se articulen, ¿no? Porque desde un punto de vista técnico hay problemas con el Templo del Sol y su conservación, ¿no es cierto? Entonces, la festividad tiene que continuar, ¿no? Pero tenemos que garantizar de que esto sea de manera beneficiosa para
todos en realidad, ¿no? Entonces yo me quedo mucho con esa imagen del libro, del final, ¿no? De la festividad y el Templo del Sol con que terminaste tu primera parte. Ok, Caro, volvemos contigo para terminar un poquito. Les pido disculpas. Decía que la otra parte de la exposición que me conmovió mucho fue cuando, Gaby, rememoraste la comida de nuestras abuelas. Y efectivamente, reflexionar acerca de que patrimonio también es eso. Dónde nos servían la comida ellas, nuestros recuerdos, eso también es patrimonio. Entonces, para hacer la reflexión a todos los presentes del valor inmenso que es el concepto de patrimonio. Era eso lo que quería decir. Gracias, Caro. Para un poco cerrar esta parte, tenemos unos comentarios de Facebook porque este conversatorio, este taller se está transmitiendo también en Facebook gracias a la Municipalidad de Vilcabamba, que está transmitiendo en vivo desde su página de Facebook. Y tenemos algunos comentarios. Alguien de Facebook menciona que falta mencionar y complementar los atractivos turísticos de Jorge Pedro y la laguna de Tántar en el distrito de Concepción. Y tenemos también un mensaje del señor Luis Martínez, gestor cultural y vigía del patrimonio cultural de Vilcas, quien dice que agradece como vilquino este evento, saluda a todos los participantes, quienes se interesan en el futuro de Vilcabamba, un futuro que tiene a la actividad turística como la banderada para cambiar la situación de extrema pobreza de nuestra provincia. Es bueno conocer qué significa el patrimonio cultural, sobre todo la llamada es a la población, que supuestamente no la conoce. Debido a esto es que se la destruye. No le interesa, pero sin embargo es la materia prima para fomentar el turismo y así generar más actividades económicas y hacer que la población no migre a falta de oportunidades. Gracias, señor Martínez. Ahora vamos a continuar con la exposición para de repente no hacer más larga esta parte. Le cedo la palabra a Gabriela. Bueno, sí. Igual, justo parto de todas estas reflexiones, ¿no? De cuán importante es el patrimonio, pero también cómo este patrimonio nos invita a pensar sobre nuestras situaciones, sobre nuestra realidad, nuestra situación como comunidad, la situación personal que vivimos, la situación en donde están operando, trabajando nuestras instituciones, ¿no? Las municipalidades. El alcalde mencionaba, digamos, esa riqueza en patrimonio, esa riqueza arqueológica y esa riqueza también en tradiciones que tiene Vilcashuamán, y decía esa necesidad, ¿no? de ampliar o de descubrir y de conocer toda la riqueza de Vilcashuamán. Y aparte de toda esta noción de patrimonio, porque detrás del patrimonio cultural está una estructura, está, digamos, arte, está una costumbre, pero detrás de eso que está también la iniciativa de investigación. Por ejemplo, en toda esa riqueza arqueológica que tiene Vilcashuamán, las iniciativas de investigación para su protección, conservación, difusión, es importante. Y ahí, por ejemplo, juega un papel y un rol muy importante los arqueólogos o los investigadores, ¿no? Que deciden, y en Vilcashuamán tiene muchos arqueólogos vilquinos que han empezado estas iniciativas, ¿no? De investigar este patrimonio. Pero, y también hablan del turismo, ¿no? Porque, como dice el profesor Martínez, el turismo tal vez es la respuesta para Vilcashuamán, para su desarrollo. Pero, digamos, este turismo, que no, siempre tenemos esta idea de turismo que no es malo en realidad, pero tiene que ir de la mano también con el cuidado, la conservación, la difusión del patrimonio. Porque finalmente turistas van y vienen, ¿no? Pero ese patrimonio queda en nuestra comunidad, forma parte de nuestra identidad. E igual tenemos que cuidarlo. Igual autoridades, gobiernos también pasan, ¿no? Van y vienen, pero el patrimonio sigue ahí y siempre va a estar presente. Entonces va a depender de nuestra acción de ahora para que ese patrimonio se siga manteniendo para las próximas generaciones. Entonces, con esto quiero
iniciar, digamos, la segunda parte de la conversación, que forma parte, es el eje en realidad de estos talleres, que es la gestión del patrimonio cultural inmueble en Vilcashuamán. Primero vamos a dar como una noción de qué es este patrimonio cultural inmueble, como la categoría misma lo dice, es aquello que no se puede trasladar, no se puede llevar de un lugar a otro. Está cimentado, digamos, en el subsuelo, porque también hay este patrimonio cultural inmueble que falta desenterrar, y en el suelo. Y forma ineludiblemente parte de nuestro territorio. Está ahí y ha convivido con nosotros. Este patrimonio inmueble no solamente representa estructuras prehispánicas, o sea, estructuras incas, chancas o de otras etnias, sino también representa estructuras y coloniales, las iglesias, algunos obrajes, los caminos, y también republicana, ¿no? Las casas, los ayuntamientos, bueno, antes que les decían los cabildos, ¿no? Las municipalidades, y también construcciones, digamos, más o menos contemporáneas que tienen, digamos, toda una tradición arquitectónica como los 70. Siguiente, por favor. Entonces, ese es más o menos el patrimonio inmueble, ¿no? Lo que no se puede mover. Siguiente, Jesús, por favor. Entonces, este patrimonio inmueble, este patrimonio que no se puede trasladar, se divide en dos categorías. Y Vilcashuamán dispone de estas dos categorías. Primero está el patrimonio arqueológico inmueble. Este patrimonio se define antes de 1532, donde, digamos, hubo construcciones de varias culturas en Vilcashuamán, como la chanca y la inca sobre todo. Pero también, digamos, este patrimonio arqueológico necesita, para que haya sobrevivido tantos años, ha necesitado, digamos, de varios procesos de intervención y de voluntad política para actuar con él. O sea, hay varias iniciativas, hay dos puntos claves en este patrimonio arqueológico en Vilcashuamán para su conservación. Primero, que a lo largo de toda su historia, el pueblo que se ha asentado en Vilcashuamán ha convivido con este patrimonio arqueológico. Si bien es cierto, este patrimonio arqueológico ha tenido cambios, modificaciones, como pueden ver en esta fotografía, ¿no? De los 70, antes que se empezara esa iniciativa, empezada digamos, por un general o por un capitán, para reconstruir el Uxnu, volver a traer las piedras a su lugar, ¿no? Muchas de las piedras estaban en las casas de los abuelos en Vilcashuamán, y esas han sido otra vez reconstruidas al Uxnu, y el Uxnu ahora lo que es una reconstrucción también de esos años, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ejemplos más concretos, en Vilcashuamán tenemos, gracias a las gestiones, digamos, que se han estado realizando conjuntamente, hay una declaratoria de una zona arqueológica monumental, que está compuesta por 7 sitios, ¿no? Y es una poligonal bastante grande, y es, digamos, para gestionar y administrar esta zona, hay un reglamento, que es el RIA, y que, digamos, lo administra el Ministerio de Cultura, la DDC, y también la tiene que emplear la municipalidad. Esto es como introducción para lo que vamos a seguir hablando, ¿no? Porque recuerden que esto es un conversatorio, así que vayan preparando las preguntas. Entonces, siguiente. A este patrimonio arqueológico que tenemos en Vilcashuamán ya declarado, se une un patrimonio histórico inmueble. Y el patrimonio histórico inmueble, bueno, es definido más o menos desde 1532, es ese patrimonio histórico inmueble colonial y republicano.
¿Y por qué está representado? Sobre todo por estructuras, inmuebles que digamos tienen una tradición arquitectónica y un conocimiento de construcción colonial y republicano. Pero recordemos también que todos estos conocimientos de constructores no es que simplemente tengan colonial y solamente es colonial y nada de prehispánico. Recuerden que siempre los constructores de nuestra localidad en Vilcashuamán han fusionado, siempre han mantenido algunas tradiciones prehispánicas de construcción y las han mezclado con tradiciones de construcción occidentales. Y es por eso que en Vilcashuamán, por ejemplo, tenemos la iglesia de San Juan Bautista, que es declarado monumento en los 80, que es esa expresión, ¿no? Esa expresión es de técnicas constructivas occidentales, españolas, pero mezclado también con técnicas de constructivas prehispánicas, indígenas. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, tenemos este patrimonio histórico, inmueble, y ahora, y patrimonio arqueológico. Pero ahora vayamos a lo que, digamos, queremos conversar en este taller también, y a lo largo de las otras sesiones vamos a ampliar más. Para gestionar estos dos tipos de patrimonio tenemos toda una serie de normativa. Tenemos, digamos, toda una maquinaria normativa desde el Estado y desde donde trabajan también el Ministerio de Cultura, las DDCs, y desde donde también tienen que trabajar las municipalidades. Entonces, tener en cuenta que en la protección, salvaguarda, conservación, difusión de nuestro patrimonio, tenemos de soporte toda una normativa que nos avala desde la Constitución. Pero lo importante aquí es, y para eso, digamos, es todos estos talleres, es cómo finalmente, ¿qué nos dice esta normativa? Desde el aterrizar, digamos, todos esos marcos jurídicos, conceptos legislativos, a ejemplos más concretos en Vilcashuamán. Por eso también les invito a pensar en ejemplos más concretos sobre la problemática y sobre cómo esta normativa influye para gestionar nuestro patrimonio arqueológico o histórico inmueble. Y esta gestión es interinstitucional y multisectorial. Es decir, que hay varias instituciones que participan de esta gestión que podrían participar no necesariamente en conflicto, sino en diálogo, con validación y con concertación, ¿no? Está está el gobierno del Perú, pero sobre todo su ente más importante es el Ministerio de Cultura con sus diferentes direcciones, como la Dirección de Defensa del Patrimonio Cultural. También está los gobiernos regionales que tienen su ley orgánica y dentro de esa ley también hay preceptos en donde se pide la salvaguarda e iniciativas de protección al patrimonio cultural, y también están las municipalidades que también pueden emitir ordenanzas. Y después vamos a ir hablando sobre esto porque como hemos sido, digamos, antes de esta emergencia sanitaria, estábamos realizando todo un procedimiento con autoridades y población de Vilcashuamán, vilquinos y vilquinas, para hacer una actualización de su reglamento de administración de la zona monumental de Vilcashuamán. Entonces, ellos también tienen una injerencia bien fuerte, digamos, en esta gestión y en utilizar la normativa y también sacar sus propios, digamos, su propio reglamento específico para su realidad específica, su problemática específica y cómo afrontar esto, ¿verdad? Por eso esto es sobre todo una mesa de trabajo. Entonces seguimos con la conversación. Gracias. Hola, Cintia. Sí, dale. Sí, entonces yo creo que ahora pedimos, por favor, reflexiones como le han estado haciendo, pero sobre todo conversar. Es muy importante, ¿no? Luz lo dijo, ¿no? No solamente el patrimonio arqueológico, pero lo que nos invita ahora es hablar sobre eso, sobre la situación del patrimonio, inmueble de Vilcashuamán, representado por sus sitios arqueológicos y representado por sus
por sus sitios, por su arquitectura histórica, por la ciudad misma, ¿no? Bueno, Sí, puedo decir algo perdón. chiquito. Luz, a ver, ya, Luz y después el señor Juan Gutiérrez. Luz. Ya. Justamente dentro del tema del patrimonio inmueble, sea arqueológico, sea histórico, la idea es que siempre sea lo más resaltante a la vista, que no sea opacado por otros edificios. La idea de generar patrimonio cultural es justamente reservarle una altura excluyente, que digamos, esta iglesia que se ve sobre estas terrazas del Templo del Sol y la Luna, bueno, que no haya ningún edificio, o sea, que crezca más arriba de eso. Sobre el Lushnu, ya hemos visto que ha sido un poco cubierto, pero el ideal es que el patrimonio resalte y no generar batallas de alturas. Esto para conservarlo también, visualmente conservarlo. Gracias. A ver, continuamos con el señor Juan Gutiérrez. Señor Juan, no la escuchamos. Tiene que activar su audio. Ahora okay, sí. Ya está activado. Muy amable. Cordial felicitación por esta reunión virtual. Quiero empezar a hablar sobre el patrimonio cultural de Vilcashuamán, que es de mucha importancia, pero muy poco estamos entendiendo. Hay una nueva cultura institucional desde el gobierno local, las instituciones públicas que prácticamente vienen operando en Vilcashuamán, y la cultura aprendida por la población por mucho tiempo. No hay una articulación para poder cambiar la forma de pensar, la forma de ver, la forma de entender todo esto para patrimonio cultural. Que tenemos un conjunto de patrimonios, que tenemos recursos en Vilcashuamán, pero todavía no entendemos como producto. Muy débilmente lo estamos valorando. Y eso, mi pregunta es, ¿cómo empezamos a cambiar esto? ¿Cómo empezamos a replantear? ¿Cómo empezamos a reflexionar? ¿Cómo cambiar la forma de organizarnos para poder desarrollar sobre este patrimonio cultural inmueble, sobre el patrimonio cultural muebles que prácticamente no se puede trasladar a otros? Sí, hay prácticamente una importación de conocimiento del occidente, y con ese pensamiento de repente lo estamos también destruyendo algunos aspectos del patrimonio cultural en Vilcashuamán actualmente, las construcciones, todo eso. Y eso hace de que no estamos entendiendo el valor que tiene Vilcashuamán, ¿no? El valor económico, histórico, social, arqueológico, cultural, un valor ambiental, todo eso. Y todo esto, pues, prácticamente, si hablamos de la filosofía de vida, está estrechamente muy relacionado. Entonces, es ahora replantear nuestra forma de ver, nuestra forma de entender, nuestra forma de organizarlo frente a las debilidades a las que tenemos, frente a serias dificultades que tenemos. Y prácticamente esta crisis que prácticamente nos está exigiendo diseñar otra forma de relacionarnos, y esta reunión virtual es muy importante para mí. Estar en diferentes lugares, conversar, analizar y diseñar ya desde nuestra realidad para poder trabajar una visión diferente. Creo eso es lo que se tiene que hacerse, de cómo ya diseñar algunos protocolos, el comportamiento de la persona, de la población, de los ciudadanos de Vilcashuamán, de los estudiantes, de los profesionales, para poder aportar qué hacemos por Vilcashuamán. Pero para decir qué hacemos, hay que primero cambiar nuestra forma de pensar, nuestras actitudes frente a ese patrimonio cultural que tiene mucho valor Vilcashuamán. Gracias.
Gracias, señor Gutiérrez. Sí, bueno, pensamos que es importante también desde el propio Vilquino, ¿no? Pero el tema es que cuando uno tiene que se relaciona o se identifica con algo que conoce, ¿no? Entonces, probablemente tendremos que trabajar un poco más en este conocimiento, en esta identificación, porque no es que la gente no tenga identidad, no tiene la identidad desde su propia perspectiva, de sus costumbres, pero probablemente hay que incidir un poco más en ello. Antes de darle pase a Mario, que ha levantado la mano, voy a leer un comentario de Facebook que nos dice: quisiera hacer un pedido, nuestra provincia está llena de patrimonio cultural como natural. No sabemos el verdadero potencial del mismo, son pocos los que sí lo conocen. Alguna vez habíamos propuesto la realización de un inventario o registro de los mismos con la participación de profesionales afines a cada patrimonio. Ya que estamos con las autoridades, el alcalde, la directora de EDC y el proyecto Japañán, ¿por qué no realizar un compromiso para ejecutarla? A su vez, invitar a los alcaldes de los 7 distritos y estudiantes de Historia de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Esto es un pedido del señor Luis Martínez. Mario, te cedo la palabra. Sí, bastante interesante los pedidos y los comentarios que me han antecedido, ¿no? Yo quiero acá subrayar el tema de que existe los criterios que ha manifestado la luz de la DDC respecto a cuestiones concretas que se pueden realizar para normar tema, por ejemplo, ¿no? De alturas de estos edificios y el tema visual de los edificios que se entienda como patrimonio, ¿no? Eso es algo concreto, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que ha manifestado el ingeniero Aquiles, ¿no? Aquiles Gutiérrez, que es los valores que se pueden dar, ¿no? La necesidad que existe atrás de esto y que debe ser plenamente entendido y dialogado y reflexionado, ¿no? Que existen de preservar la altura o garantizar la visualidad o la visión de estos edificios, ¿no? Y parte por las tareas que también nos manifiesta el profesor Martínez, que es hacer un inventario, un estado situacional de todos estos patrimonios, ¿no? Para poder tener sobre la mesa cuál es de estos valores patrimoniales, de estos bienes que tenemos en las diferentes localidades de la provincia, ¿no? Sin esto, sin tener un plan sobre la mesa, no podríamos hacer más que pequeñas manifestaciones, ¿no? Y no poder pasar de lo concreto, del mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental, ¿no? Estos espacios precisamente son para poder un poco poner sobre la mesa en este momento los temas conceptuales, las ideas que hay sobre los patrimonios y los valores que hay sobre ellos. No solamente es una cuestión de que venga el arqueólogo y diga, esto es valor para ti porque es un sitio de 1000 años, por decirles un ejemplo, sino que existen muchas lecturas a partir de la misma cotidianidad del poblador de Vilcashuamán para generar una serie de patrimonios y valores patrimoniales, ¿no? Y que nuestros trabajos desde nuestros espacios de la función pública es poder articular estos en políticas públicas que pueden aportar al turismo, pero yo quiero subrayar esto, ¿no? Pueden aportar al turismo, sí. Que puede generar actividad económica, sí. Pero también tenemos que articular con el desarrollo, con los otros desarrollos de la ciudad, ¿no? Con la necesidad de que la ciudad tenga una planificación para sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Yo quería solamente subrayar eso. Sí, el conversatorio está abierto. Si alguien más quiere tomar la palabra, hacer alguna otra reflexión, tengan una duda, en el equipo del proyecto de tramo Vilcashuamán-Sangaya está conformado por arqueólogos, por arquitectos, arquitectas, historiadoras. Entonces si tienen más dudas con respecto a esta exposición que ha dado Gabriela,
ahora es el momento, estamos todos presentes. Obviamente con Hola, respecto Mario, al tema que se ha Gabriela. expuesto. ¿Perdón? Hola, Mario, Gabriela. Sí, Quiero te hacer uso de la escuchamos. palabra. Soy Marcelina, de la BBC ¿Ya escucho? Sí, te escuchamos. Sí, buenos días. Ante todo, felicitaciones por el trabajo. Y me gustaría hacer algún comentario respecto a lo que implica un bien cultural, un bien patrimonial. En ese sentido, el bien patrimonial no solamente se considera de manera aislada también, sino su entorno. Y en Vilcas es precisamente que debemos tener en cuenta el entorno, es decir, el ambiente urbano monumental y la zona monumental, debido a la presencia de importante patrimonio arqueológico histórico que posee Vilcas Huamán. En ese sentido, posiblemente la población tal vez no esté entendiendo por qué tenemos injerencia en el entorno ambiental. Es precisamente para no alterar esos monumentos y para no minimizar los monumentos, estos valiosos e importantes, significativos monumentos históricos y arqueológicos del Vilcas-Huamán. En ese sentido, nosotros tenemos injerencia en las construcciones, como ya señaló la directora. Las construcciones no deben de ninguna manera alterar los bienes culturales, los bienes patrimoniales. No es incomodar a la población, es cumplir con nuestra función como Ministerio de Cultura respecto a la protección, a la salvaguarda de los bienes culturales, llámese el monumento histórico, su entorno, el ambiente urbano monumental o la zona monumental. Hay restricciones en las construcciones y que esta actividad que ustedes están desarrollando va a permitir desarrollar a cabalidad las funciones, la tarea, el deber y la participación ciudadana que debemos tener con las poblaciones de Vilcas-Huamán. Quería participar en ese sentido para que se tenga un sentido claro sobre lo que significa, lo que implica un patrimonio cultural, material e inmaterial. Ya se ha hablado muy bien cómo se conjuga el patrimonio material e inmaterial. Está estrechamente relacionado, ya se habló, y precisamente ese espacio tenemos que preservar con construcciones actuales que no disputen con el monumento, que no sean más altos que el monumento. En esa clara comprensión mutua, en apoyo conjunto, en equipo, tenemos que conservar el patrimonio cultural. ¿Para qué? Para que se pueda difundir, generar turismo, no solamente regional, nacional e internacional. Esa es la tarea que debemos emprender. Muchas gracias. Gracias. Para complementar un poco esta parte o esta reflexión, invito al arquitecto Pedro González. Pedro. Sí, buenos días con todos. Bueno, si bien en los años 2004 al 2008 se hicieron bastantes estudios para sacar el reglamento del centro poblado de Vilcas-Huamán, este reglamento no tiene validez legal, ¿no? Por el tema de que no fue avalado por la municipalidad. La municipalidad también sacó un plan de desarrollo urbano en el que incluye en sí lo que es la delimitación de la zona monumental de Vilcas-Huamán y respeta todo lo que está aprobado por el Ministerio de Cultura. Tampoco este plan de desarrollo urbano no tiene validez debido a que no ha sido aprobado por la Dirección Desconcentrada de Cultura. Es así que acá se puede ver una pelea entre ambos entes, ¿no? O sea, no se llega a un acuerdo. Es por eso que ahora se está retomando estos trabajos y se está buscando la actualización del reglamento de la zona monumental de Vilcas-Huamán. Y lo estamos haciendo en conjunto. Estamos trabajando tanto Capacñán,
Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho y la Municipalidad Provincial de Vilcashuamán. Esa sería mi acotación en ese punto. Gracias, Pedro. Gaby, creo que quieres comentar algo. Sí, quería comentar sobre todo que cuán importante, digamos, o sea, hay muchas iniciativas concretas, ¿no? Muchos comentarios y mucho que queremos hacer tanto autoridades de la DDC y pensamos para la ciudad de Vilcashuamán. Vilcashuamán tiene una zona monumental que está compuesta, digamos, por un ambiente urbano monumental, ¿no? Que hay, digamos, arquitectura y sobre todo calles, estructuras de valor histórico. Y bueno, y para la administración y para la gestión de esto, hemos visto que es necesario también un reglamento propio, porque digamos, está toda la normativa estatal, pero para que complemente eso y digamos, se pueda afrontar toda esta problemática de la zona monumental de Vilcas, necesitamos que este reglamento vía ordenanza se declare y después su aplicación. Pero es una actualización de reglamento, porque ya hay, digamos, todo un estudio que se realizó en el 2005, 2007, un estudio sobre la zona monumental de Vilcashuamán, y donde se pusieron, digamos, ya se estructuró el polígono, ¿no? Se delimitó. Entonces, este proceso se está retomando, como dijo mi compañero Pedro, y por eso es muy importante, digamos, la participación de todos los entes involucrados, sobre todo los funcionarios de la municipalidad y después la población de la municipalidad que va a validar este reglamento para que después se realicen acciones concretas, ¿no? Que tenga que ver con altura, que tenga que ver con diseño y bueno, y que converse, ¿no? Con su patrimonio arqueológico, que el patrimonio arqueológico también tiene, digamos, otra normativa, como el RIA, que también se necesita socializar y digamos, de cierta forma, entender más para que también su administración no sea complicada, ¿no? Eso. Sí, Carolina, ¿te escuchamos? Sí, era para complementar lo que dijeron mis compañeros y de paso responder a Luis Martínez, que habla sobre sobre la comisión y el reglamento y todo este proceso que habíamos empezado el año pasado, que ya explicaron Pedro y Gabriela. Solo complementar que como es un trabajo multidisciplinario, están involucrados además el Colegio de Arquitectos de la Regional Ayacucho, el Colegio de Ingenieros de Ayacucho, los cuales ya han nominado a sus comisionados para que formen parte de esta comisión. Sin embargo, por el tema de la pandemia, se ha paralizado el trámite administrativo que implicaba la modificación del TUPA de la Municipalidad Provincial de Vilcashuamán. Cuando todo esto se pueda reactivar, este TUPA debe incluir el proceso que significa dar validez al trabajo de esta comisión para que la comisión técnica funcione en Vilcashuamán, que tiene que ser uno de los aportes importantes de este cambio que está siendo trabajado en conjunto por la Municipalidad de Vilcashuamán, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, y empujado por el proyecto Capajñán. Era eso lo que quería aclarar. Gracias, Caro. El ingeniero Aquiles. Su audio, por favor, no lo escuchamos. Su audio, no logramos escucharlo. Ahora no lo vemos. Cintia, ¿tú podrías activarle el audio? Sí, yo lo activo, pero ya, ahora sí lo escuchamos. Ya, muy amable. Hay un problema que siempre lo veo en Vilcashuamán,
dar una solución a través de normativas, sin entenderlo de qué se trata la normativa. Siempre nos hemos concentrado en dar una solución a través de ordenanzas, de normativa, y la ordenanza normativa estaba muy excelente, muy bueno, pero no se cumplió. ¿Por qué? Entonces, el modelo organizacional un poco burocrático hay que cambiarla. Entonces, un poquito que no solamente se trata, las normas están muy bien, excelente, pero el problema está en la organización. La organización conforma un conjunto de personas. Esas personas, ¿con qué cultura, con qué nivel de conocimiento participa en todo este proceso que plantea la norma? Creo hay una distancia muy fuerte allí. Entonces, esa forma de pensar hay que cambiar. Pues yo antes decía, ¿cómo empezamos a organizar de una manera diferente? Que prácticamente resuelva los problemas. En menos de 30 años en Vilcasomán se gastó mucho dinero, muchos recursos, pero no hemos resuelto problemas. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en otra cosa. Piensa que la ordenanza o la normativa solito le va a solucionar el problema. En algún momento conversamos esto, había cambio climático y el cambio climático dijeron, sí, con una ordenanza solucionamos. Pero si el cambio climático depende de una ordenanza, no, la ley está bien, correcto, pero ¿quién lo hace cumplir? Las personas humanas. Y eso un poquito hay que plantear cómo empezamos a educarnos para convivir de una manera excelente con los patrimonios que nosotros tenemos en Vilcasomán. Entonces, ahí yo veo de que tenemos ciertas debilidades en ese aspecto. Entonces, promover un desarrollo cultural, una educación prácticamente patrimonial para poder cambiar desde la forma de ver, la forma de pensar, la forma de actuar en la población, desde el gobierno local, nosotros, desde la población y otras instituciones. Y ahí hay que poner nuestras normas, nuestros protocolos para poderlo cumplir. Y eso creo es muy importante para hacerlo. Podemos tener, por ejemplo, lo digo, ordenanzas, leyes con escritos con oro, de mucho valor, pero si la población no cambia, de nada serviría ello. Gracias. Gracias, ingeniero Gutiérrez. Ángel Mendoza ha levantado la mano. Te escuchamos, Ángel. Sí, bueno, continuando y resaltando la parte que se mencionó, si bien es cierto, tenemos normativas, reglamentos, acciones, pero soy de las personas que va a plantear qué hacemos ahora, quiénes se involucran y hasta cuándo, cuáles van a ser los pasos, las acciones. Si bien es cierto, hemos tenido que las normas, acciones ya se han venido trabajando, incluso donde que vemos el portal de Vilcasomán, el templo de San Juan Bautista, a la primera parte de la plana del parque, ahí teníamos casas por los años 2008, si mal no me equivoco, que han sido retirados, se han venido trabajando. Ahora, a partir de la fecha, ahora 21 de mayo 2020, ¿qué hacemos para adelante? ¿Cuáles son las tareas como organismos que tenemos para accionar en esta actividad? Tanto Japagñán, tanto la municipalidad, ¿cuáles son las tareas que debemos cumplir o trazar y ya accionar en eso? Esa sería mi participación. Gracias, Ángel. Desde Facebook hay una consulta, ya volviendo al tema inicial de esta charla introductoria que dio Gabriela. Brian Núñez consulta sobre el patrimonio inmaterial. ¿Se ha hecho una recopilación del saber popular para fortalecer el patrimonio de Vilcasomán? ¿Puedo contestar a ello? Sí, claro. Esto de la recopilación sobre el patrimonio inmaterial corresponde básicamente al propio vilquino. El propio vilquino va a saber qué cosa es su patrimonio inmaterial. Por eso les decía al alcalde y a los que trabajan en la municipalidad que tiene que haber un trabajo de reconocimiento de qué tenemos como patrimonio y qué me identifica como vilquino. Acá las autoridades no estamos para señalar cuáles son tus patrimonios, sino que tú los reconozcas y nos digas, ¿sabes qué?
Acá mi población tiene una fiesta del agua muy importante, trabajado generación tras generación, o tengo este grupo de artesanos que trabajan de generación en generación en este actuar. Pero ¿quién conoce esto? Lo conocen las propias autoridades. Nosotros podemos dar las herramientas para recopilar estos datos, pero tiene que haber gente que se identifique, que lo identifique y que lo valore. Y eso parte de las autoridades también. Tenemos un trabajo compartido con ellos y ellos son los que podrían dar los primeros pasos para hacer este reconocimiento de qué es un bilquino, qué es mi patrimonio inmaterial, y dar una pequeña lista, una pequeña lista de lo que ellos pudieran recoger. Mario, te escuchamos. Gracias, Luz. Sí, para básicamente complementar lo que ha manifestado Luz, exactamente, sobre todo el patrimonio inmaterial tiene lógicas y procesos internos que escapan a cualquier intención del Estado, ¿no? O sea, tiene muchas cuestiones muy populares que el Estado no puede decir cómo va a intervenir ahí, pero sí puede hacer una salvaguarda, sí puede hacer un mecanismo para reconocer esas manifestaciones, ¿no? No se trata de que el patrimonio inmaterial pase a un estado de declaración y congelación, ¿no? De preservarlo tal como está ahorita, ¿no? El patrimonio inmaterial va cambiando, va nutriendo, va mutando, y eso es parte del devenir cultural en cualquier parte del mundo. Sin embargo, sí ha habido atención, ha habido varios estudios que han hecho desde el Ministerio de Cultura hace por lo menos 10 años respecto a algunas, ¿no? No se ha hecho un inventario, ¿no? Pero sí se ha hecho un registro. Y desde el Capañán también hemos tomado mucho interés en todas estas tradiciones y todas estas manifestaciones culturales que hay en Vilcajomán y que se consideran por la misma población como patrimonio, ¿no? Como parte de su identidad, como parte de su funcionamiento, como parte de su calendario, ¿no? que es sumamente importante y tratamos de ponerle un valor tan a nivel como sus manifestaciones arqueológicas, ¿no? Entonces yo creo que sí debemos articularlo, ¿no? Yo por eso me quedaba con la imagen de la fotografía del Templo del Sol con la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿no? Pero esto es mucho más lo que hablaba Marcelina sobre el entorno, ¿no? El entorno urbano en este caso, pero también hay un entorno paisajístico, ¿no? El tema que lo hablaron también anteriormente, el tema de las peregrinaciones a los Atus, por ejemplo, ¿no? A Nahuarje o a Tincocha, es muy importante para la comunidad y es parte también de su patrimonio cultural y tiene que ser incorporado dentro de las lecturas de valores culturales que tiene Vilcajomán, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el mecanismo todavía, digamos, está en construcción y es parte de los objetivos de estas mesas, de estos diálogos que tenemos, ¿no? No sé si hay alguna consulta más, algún comentario o alguna reflexión. Quizás para ir redondeando un poco la idea, Gavita, de los conceptos iniciales, como para de repente ya empezar a cerrar esta charla, que como se dijo al inicio es todavía la primera sesión, es una charla introductoria de un taller. Te cedo la palabra, Gaby, para un poco redondear estos conceptos. Bueno, sí, esta primera reunión sobre todo se ha visto todo eso, ¿no? Todas las reflexiones que puedan generar, pero sobre todo todas las propuestas de iniciativa, de acciones concretas que desde nosotros y desde nuestras instituciones puedan partir. Entonces, les agradezco mucho su participación a todos. Es muy importante participar de estas reuniones que, o sea, es un taller, pero también es una reunión de diálogo y sobre todo para conocer, ¿no? Para conocer, digamos, por ejemplo, como decía el ingeniero Juan Aquiles, ¿no? Porque pueda haber
muchos reglamentos, puede haber muchas políticas públicas hechas por expertos, hechas con muy buena voluntad, pero necesariamente no funcionan porque en un inicio no se dialogó con todos, ¿no? Y no se supo, digamos, entender la posición de todos y llegar a una concertación, no se hizo una validación. Entonces, también les invito a la próxima sesión. Tenemos este grupo por WhatsApp en donde se van a estar compartiendo los contenidos de las charlas, la bibliografía, lo que se requiera para seguir esta conversación. Y invito a ustedes también a que compartan con nosotros ahí sus dudas y también, digamos, recursos que tengan. Y la próxima charla vamos a hablar sobre todo sobre patrimonio arqueológico y su gestión. Vamos a tener especialistas del tramo y también de la DDC Ayacucho, que nos van a hablar sobre el reglamento de intervenciones arqueológicas, sobre su cumplimiento e implicancia y sobre casos concretos. Ahí pediría a los participantes, ¿no? Si tienen preguntas concretas sobre tramitación del CIRA, intervenciones arqueológicas, y sobre todo esas cuestiones, ¿no? La siguiente conversación va a ser sobre eso, y agradecerles. Muchas gracias por Gaby, este espacio de conversación. Antes de cerrar, igual algunos comentarios de Facebook y de mismo Zoom. Edgar Humahuacre Taboada, saluda, buen día con cada uno de ustedes, participantes en ese taller. Desde ya saludar y agradecer a los organizadores, y hago el pedido que de una vez implemente el reglamento e iniciar con el ordenamiento territorial de la ciudad arqueológica de Vilcajomán. Justamente esta iniciativa es parte de ese proceso, de ese trabajo para sacar adelante este reglamento, ¿no? Disculpa, Carolina, te interrumpí, querías participar. No, recordarte que por favor hay un taller la próxima semana y que por favor podamos tomarnos una foto para la nota de prensa. Ok, sí, la otra semana es la segunda sesión, y a la misma hora, el día jueves 28 de mayo, igual a las 10 de la mañana, se les va a hacer llegar la invitación, el link para poder acceder, y se va a transmitir también por Facebook o por YouTube, eso ya lo estaremos confirmando después. Quería comentar solamente esta duda acerca de los apuntalamientos para que no se crea que no se va a responder. Los apuntalamientos son una medida preventiva para evitar que las estructuras colapsen, ¿no? Como ya en algún momento, en algunas reuniones que hemos tenido con el Centro de Recursos, con la comunidad, con algunos dirigentes de Vilcajomán, se les ha comentado de que, bueno, el sitio es un lugar muy antiguo. Si hacemos la comparación, es como un anciano que tiene enfermedades recurrentes, está expuesto al frío, a la lluvia, ¿no? Entonces, no es la piedra eterna, la piedra también se enferma. Entonces, si no tiene mantenimiento, más la lluvia, todo esto genera de que los muros van a colapsar. Entonces, el apuntalamiento lo que hace es evitar de que sigan colapsando, como ya ha pasado antes, ¿no? Obviamente, nosotros quisiéramos intervenir de manera integral para quitar todos estos apuntalamientos que ustedes en Vicas lo mencionan como unos palos feos, ¿no? Que afean la visual, ¿no? Pero son necesarios si queremos evitar de que esto siga colapsando. El objetivo es, en algún momento, tener un proyecto integral que pueda generar una intervención, digamos, casi completa para poder salvaguardar esas estructuras. No sé si Mario pudieras complementar un poquito sobre este tema, que siempre tiene algún tipo de duda por parte de la comunidad vilquina. Claro, es una medida que se ha tomado en vista de preservar el patrimonio, pero también de garantizar de que no exista ningún accidente para la población de Vilcajomán, ¿no? O cualquier visitante, ¿no? Un colapso de esos muros es un peligro bastante serio, ¿no? Y ha ocurrido de manera ya en el periodo de lluvias de hace 2 años, ¿no? Colapsó 2 o 3 puntos de los muros de contención de Vilcajomán. Entonces, la medida del apuntalamiento es necesaria, es momentánea. Ya estamos, el año pasado hemos retirado de toda la calle Incahuasi
los puntales, ¿no? Sin embargo, como le hemos manifestado anteriormente, lo que requiere Vilcabamba es un proyecto integral, un proyecto de inversión pública para su puesta en valor, ¿no? Que eso garantiza que, digamos, se dé una sostenibilidad continua a una inversión que pueda de generar un impacto mayor en la puesta en valor del monumento. Hay fallas estructurales que estamos tratando de abordar y lamentablemente con toda esta emergencia sanitaria no lo vamos a poder desarrollar este año, ¿no? Pero el tema del USNU y su estudio estructural es algo fundamental que estaremos aplazando para el próximo año para ejecutarlo, ¿no? Pero estamos dentro de los planes y prioridades de Capañán, ¿no? La puesta en valor de Vilcabamba. Sí, hay que entender un poco la situación actual que va a implicar que todas las instituciones, nosotros mismos en nuestra vida diaria, vamos a tener que reorganizarnos, replantear cosas de la actuación con respecto a la situación actual, ¿no? Hay un comentario desde Facebook para terminar. Nilton Vega pregunta, ¿qué se está realizando con los servicios tanto en hoteles, restaurantes, mejora de las avenidas, tiendas o ferias artesanales, como también hay poca inversión de las empresas privadas por falta continua del turismo? Ya que hoy día, si queremos mejorar el turismo, lo primordial sería tener un plan turístico tanto local como internacional. No hay un plan de difusión fuera de la región de Ayacucho, y si lo hay es mínimo. Bueno, los comentarios de Facebook van un poco relacionados al tema turístico, porque hay otro de Romelino que comenta que lo primero es mejorar el turismo, coordinar y mejorar el turismo para hoteles, restaurantes, bodegas y otro. Y otra persona comenta, Ángel Soca, nada es eterno, pero si copiamos la manera de cómo es Cusco, como en Cusco mantienen sus piedras, creo que sí, solo ponemos trabas sin poder buscar una solución. Y lamentablemente a veces los temas de reglamento se entienden como trabas, ¿no? Pero justamente para eso son estas sesiones, para entender un poco. Mario y luego Ángel Mendoza. Bueno, el tema del turismo no es, digamos, materia de nuestra intervención, es una actividad que tiene toda una serie de especialistas atrás. Si bien no se ha reconocido un plan propiamente dicho, hay condiciones que están favoreciendo o estuvieron favoreciendo el incremento de la actividad turística que ha sido manifiesto en Vilcabamba, que es como, por ejemplo, se está concluyendo el asfaltado de la carretera, ¿no? Que eso es un impacto bastante importante, no solamente para las actividades y la movilidad, sino para el turismo. Sin embargo, es notable que no exista mayor actividad o mayor sostenibilidad de programas para los servicios turísticos, ¿no? Como los hoteles, los restaurantes. Pero eso yo creo que debería pasar a una mesa de trabajo entre el gobierno local, que es la municipalidad, y la región, que tiene también su dirección de turismo, ¿no? Pero sí, es una necesidad que se requiere planificar, ¿no? Porque cuando no se planifica, suceden los problemas y las soluciones que generan a veces, por ser medidas rápidas, generan más problemas, ¿no? Entonces, yo creo que quedaría ahí. Sin embargo, esta última reflexión sobre que lo de Cusco como un parámetro de que las piedras se mantienen, igual tendríamos que revisar. Hay serios problemas también en Cusco, pero digamos, la intervención que se requiere en Cusco es de manera importante. La actividad que tiene y la independencia que tiene la Dirección de Cultura de Cusco lo hace posible mantener una presencia más rápida, ¿no? Pero es Cusco, ¿no? Y tiene un ingreso mucho mayor a lo que tiene la DS a nivel nacional, ¿no? Las direcciones regionales de cultura. Entonces, sí, hay que hacer un plan para poder hacer un desarrollo de las actividades como turismo, no solo turismo, ¿no? Pero que nos permita también garantizar de que se preserve el patrimonio. El apuntalamiento es algo necesario, no es definitivo,
pero vamos a ir trabajando para ir retirando estos puntales y dejando la arquitectura estabilizada. Sí, Ángel, y creo que ya con eso vamos cerrando. Bueno, Ángel y Luz, y porfa de ahí ya empezamos a cerrar, porque ya vamos casi 2 horas y entiendo que todos quisieran un poco más. Sí, Ángel. Sí, muchas gracias. Y efectivamente lo que se mencionaba, ¿no? En fin, todo es un engranaje, ¿no? Todo coacciona con muchas actividades. Bien, a un inicio se manifestó de las comidas típicas, del yuyo y todo eso. Y en Vilcasomán, el arquitecto Pedro tiene conocimiento que estábamos en el trabajo, en el diseño de un espacio donde se ofrezcan full comidas típicas de la zona y que promueva esto, ¿no? Una bienvenida acogedora en Vilcasomán a nivel de comidas típicas, lo que es la gastronomía, también el tema de los hoteles, y se está trabajando de esa forma, porque es un engranaje, no solo es el tema de conservación, sino es toda una educación cultural desde la población. Si yo a mi población, a la gastronomía, a las personas que preparan esta comida, les damos la indumentaria, la capacitación respecto, el trato al cliente, o sea, es toda una educación y se está trabajando en eso. Y se estuvo trabajando. Lamentablemente el estado de emergencia como que nos paró a todos en esta situación, pero sí el gobierno local tiene el compromiso, el trabajo de hacer estas actividades. Sí existen algunas debilidades que juntamente con cada uno de ustedes lo vamos a articular para efectivamente tener un plan estratégico de intervención y actividad en toda esta actividad y por supuesto una inversión pública que necesariamente se tiene que hacer con suma urgencia, ¿no? Todo se va a basar en una inversión para que todo este plan sea ejecutado y pueda ser beneficiario a todos. Nada más, muchas gracias y un gusto haber compartido este espacio. Nos vemos la próxima. Gracias, Ángel. Terminamos con Luz y luego les voy a pedir, por favor, que activen sus cámaras para tomarnos una foto. Sí, Luz, te escuchamos. Es breve. El inicio del taller se habló de convivir con el patrimonio y el turismo viene a ver patrimonio, sea cultural, sea natural. Entonces hay que proteger esas piedras. En realidad, esa es la idea de esta sensibilización de estos talleres, de entender que convivimos con patrimonio, vivimos con ello. El turismo va a llegar siempre y cuando respetemos nuestro patrimonio cultural y natural, porque es eso lo que quieren ver. Es eso lo que quieren ver. Gracias. Gracias, Luz. Hay algunos otros comentarios de Facebook, pero lamentablemente ya estamos un poquito fuera de tiempo. Vamos a tomar nota de ellos para en las siguientes sesiones, porque este taller va a constar de 4 sesiones, estamos en la primera, y vamos a despejar esas dudas, esas inquietudes en las siguientes sesiones. Yo les agradezco a toda su presencia, a la Municipalidad de Vilcasomán, a la ADS de Ayacucho, a los gestores culturales, al equipo del tramo también que está aquí presente. Les agradecería activar a todos sus cámaras, por favor, para tomarnos una foto final antes de que nos vayamos, quienes puedan. Y espero correcto porque tenemos 2 páginas de pantalla, porque somos más de 30 personas conectadas en la reunión. Pueden activar sus micrófonos también, ya no hay problema ahora para despedirnos todos. Muy bien. A ver. Adiós, chao. Todavía no se vayan, todavía no se vayan. A ver, una foto en la primera página, sonrían. A ver, vamos, todavía no se vayan. Con una página más. A ver, sonrían de nuevo los que no sonrieron. Listo. Ya tomamos la foto. Gracias a la Municipalidad por la transmisión en vivo. Muchas gracias a todos. Sí, gracias a la Municipalidad por la plataforma de Facebook, que se puede compartir. Si tienen más inquietudes o recuerdan después, ya lo vemos en la siguiente sesión. Que tengan un bonito día. Gracias. Chao. Hasta la próxima semana. Chao, nos vemos pronto. Chao. 59 nomás soles nomás van a pagar para la boca. 59 soles.